Muy buenas noches, estamos a 3 de febrero, 3 de febrero del año 2023, son las 1:21 de la madrugada. Bueno, les confieso de que he estado un poco nostálgico, ¿no? Y estuve montando en el canal algunos videos y algunas reflexiones de lo maravilloso que es la vida. Mm, sé y todos sabemos de que aquellos que lleven malas noticias, situación país, tristeza, engaños, mentiras, traiciones, en la política, en la vida, en lo que sea, hay muchas personas que invierten su energía en esos asuntos. Yo quise darme un break y colocar videos que en verdad yo lo sentía como si me dejaran algo, un pensamiento positivo, un pensamiento que en verdad hiciera florecer mi vida. Fíjense, yo estaba nostálgico y estoy nostálgico, porque me quedo pensando que un pasado maravilloso, tuve muchos viajes a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Salí de mi país en varias oportunidades, pero la situación ha cambiado tanto, tanto, tanto en mi país y tal vez a nivel mundial se sienta la recesión que hay en cuanto a la economía y muchos problemas y factores que inciden en la vida del ser humano, de la persona, del hombre. Entonces me doy cuenta que siento una gran nostalgia porque no puedo llegar a los mismos hoteles donde llegaba en otros tiempos, hoteles de lujo, iba por un páramo en los Andes, mucha, mucha altura, estaba en los picos y veía la neblina y veía la maravillosa naturaleza, el rocío de la mañana, el frío de la mañana, todo, todo, todo maravilloso. El agua caliente del hotel, extraordinario. Caramba, y me ha cambiado tanto la vida de ese desayuno de café con leche, con arepa, jamón y queso, y mantequilla. O de pronto, bueno, esa variedad de que recorriendo todo el país y varios países también, esos hoteles, esas vivencias, esos recuerdos que en verdad me golpean duro como olas en mi cabeza. Y resulta que me ha cambiado tanto la vida a mí y a millones de venezolanos que ya no podemos volver a experimentar esa Venezuela que tuvimos en otra oportunidad. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, si yo no puedo regresar a esos momentos maravillosos de gloria, donde era como un marinero que dejaba una novia en cada puerto, la pasaba estupendamente bien, era muy feliz. Y en Cuba dejé una novia, en, en otros países, pues en Colombia también dejé una novia, en la isla de Margarita dejamos una novia que me quiso mucho, me llamaba Rey de Reyes, hermosa, bella, catira, bellísima. En, en el centro del país, en Yaracuy, también dejé otra novia. Dios mío, ¿por qué ahora yo no puedo regresar a lo que yo era antes? Y luego yo llego a la siguiente conclusión. O sea, no son solo las novias, sino el paisaje, la experiencia, la vivencia, eh, los torneos en donde yo participaba de ajedrez por diversos países y diversos estados, o provincias o regiones por el país, los eventos en que yo participaba, tanto con mi familia cuando era pequeño como después ya de adulto que viajé muchísimo y conocí casi todo mi país de extremo a extremo
Y bueno, y estuve en otros países, gracias a Dios, y ¿cómo es posible que yo no pueda regresar a eso? Me quedaron todos esos recuerdos y no puedo repetir o no puedo regresar a lo que era otros tiempos por la inflación, por los precios, por la devaluación de la moneda nacional. Me atrapó la inflación como si fuera un tsunami de una ola gigantesca que nos iba alcanzando y lo peor del caso es que no sabíamos que se venía ese tsunami tan destructivo, tan fuerte. Y nos alcanzó y nos arropó y nos cubrió de barro, nos dejó sin oxígeno, sin aire en nuestra economía. Y yo me pongo a pensar en esas cosas y me pongo muy nostálgico, añorando una Venezuela incluso más atrás del nacimiento de uno, mucho más atrás, recordando en la historia, bien, repasando la historia, por ejemplo, el perjimenismo, donde se decía que se podía dormir a puertas abiertas y no había problema de delincuencia. O una época donde el bolívar estaba prácticamente igual, muy cerca con respecto al dólar. Y todo era más fácil. Y no lo sabíamos, sino que formaba parte de nuestra vida normal. Esa bonanza y esa prosperidad. Era muy normal. Ahora no. Ahora resulta de que el tsunami de la inflación, de la crisis, de la corrupción, de la tragedia nacional, me alcanzó y me sobrepasó, pero lejos. Y me pongo a pensar, ajá, no solamente me cambió la vida en cuanto al turismo, en cuanto a la adquisición de bienes y propiedades, en cuanto a la adquisición compré mi computadora, mi cama, mi televisor lo compré todo, todos mis ventiladores, mi aire, todo, mi ropa. Y ahora me cuesta muchísimo poder regresar a esa vida de gloria que yo llegué a tener en otro tiempo, en otro momento. ¿Qué ha pasado? Es como un despertar de un sueño maravilloso de autosuficiencia para entrarle a una vida de carencia y de necesidad y de tristeza. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Esa muchacha bonita de otros tiempos, ¿por qué no me quedé con ella? ¿Por qué yo lo veía todo tan fácil? ¿Qué me pasó? Una juventud que parecía eterna y ahora se ve escasa y pasajera. ¿Qué me sucedió? ¿Qué sucedió en mi vida? ¿Por qué tantos cambios y transformaciones? Porque ya estoy mucho más limitado que otra época, porque ahora la gente se trata con estrés y con cierta agresividad o violencia y se alzan la voz. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ahora en los institutos, en los colegios donde yo trabajé prácticamente como unos 20 años, ahora no hay el más mínimo respeto hacia el ser humano, hacia el profesor y hacia el docente? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y yo me pongo a pensar el por qué y por qué. Entonces yo llegué a esta conclusión, me dije, así como se extinguen las épocas y la bonanza y esos momentos felices, así también se extingue la cultura, la música, el arte, la pintura, la poesía. ¿Dónde están esos valores, esa riqueza cultural? ¿Dónde están esos grandes pintores o esos grandes escultores de la artesanía? ¿Dónde está la artesanía? ¿Qué está sucediendo? Por supuesto que sí, las sanciones provocaron una explosión social, claro que sí. Por supuesto que se produjo una explosión social en Venezuela. Pero esa explosión social no fue una implosión destructiva hacia adentro, como si fuera un volcán en erupción, no. Esa explosión social se dio hacia afuera,
dando presión a las fronteras con otros países, provocando el éxodo, la migración de las más grandes del mundo. Yo creo que solo nos supera Siria por a causa de la guerra, pero Venezuela con 7 millones de desplazados por todo el mundo. Hay que verle la cara a semejante tragedia nacional, tragedia hacia un pueblo. Nosotros necesitamos aliviar esas sanciones cuanto antes, las sanciones económicas, y que exista empatía y afinidad entre el gobierno de Venezuela y respeto y los gobiernos a nivel internacional. Nosotros necesitamos eso. Y yo me pongo a pensar, si me cambió tanto la vida, si antes yo agarraba aviones y ahora me cuesta tomar taxi, ¿qué hacer? La respuesta se llama resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad de adaptación a nuevos tiempos, nuevas situaciones, nuevas épocas, en medio de la crisis incluso del ser humano, ante la adversidad. Ante la adversidad, esa es la resiliencia que nos hace fuertes. Entonces me pregunto, si ya no tenemos o poseemos las cosas del pasado o esas oportunidades, ¿qué hacer? Y yo me pongo a pensar y me digo, así como pasan de moda las épocas, la cultura, la historia, así como pasa de moda tantas cosas, entonces también pasan de moda los recuerdos. Tal vez no debemos pretender que lo que vivíamos, que salíamos en el piso 11, piso 12 y veíamos toda la isla en todo su esplendor, repetir esos recuerdos tan maravillosos y tan divinos. Esa comida, esa piscina, esa playa, esa montaña. Todo tiene su tiempo y su época dentro de las posibilidades. Algunos pueden mantenerlo un poco más porque en verdad tuvieron visión y trabajaron duro y lo lograron, incluso como empresa familiar o personal, lograron su futuro. Otros por el contrario no lo lograron. Entonces la resiliencia emocional, tenemos que tener capacidad de adaptación con respecto a los tiempos y a la época en que estamos. Y yo me pregunto, me vuelvo a preguntar, si ya no podemos vivir exactamente lo que vivimos en el pasado, ¿qué hacer? Y me respondo, tenemos que eh, cambiar los patrones con respecto a la definición de felicidad. Y si ya no se puede vivir en base a lo que nosotros hacíamos en otro tiempo, ese es el concepto de felicidad, la concepción de la felicidad en ese tiempo y en esa época. Hoy en día tenemos que buscar cosas que podamos tener con facilidad a nuestro alcance. La poesía, la literatura, la música, pero la música que en verdad nos llegue en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestra identidad cultural, como país, como pueblo. Eso es lo que tenemos nosotros que sentir, como pueblo, como nación. Entonces, hay muchos factores, muchas cosas que nos pueden ayudar. Entonces, yo te invito, lo que pasa es que estoy como en cierto proceso, pensando en los sentimientos y razonando con las palabras. Entonces yo te invito a buscar cosas que a ti te agraden, te gusten. A mí me gusta muchísimo la música, el ajedrez, la historia, los deportes. Invierte tiempo en algo que esté a tu alcance
y te sirva de estímulo para volver reacondicionar a esos patrones o esquemas de felicidad según la realidad que estés viviendo actualmente. Porque así como las cosas pasan y nacen, crecen, se reproducen y se mueren, eh, así es la vida en todos sus ciclos. Y todo es cíclico, en verdad, estimados amigos, todo es cíclico. Es decir, les digo, eh, lo que vivimos en el pasado ya no lo podemos repetir porque fue según las circunstancias históricas del entorno, de la familia, del país, de nuestra economía para esa época, para ese entonces. No podemos regresar a esos momentos maravillosos y felices. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que cambiar los patrones con respecto a la felicidad y readaptarlos a este tiempo. Si no puedo viajar, bueno, puedo navegar por internet, puedo ver países, puedo ver ciudades, puedo ver todo. Si no me puedo comer una comida que yo me comí en otro tiempo, bueno, tengo que darle gracias a Dios por la provisión para mi salud, de los alimentos que podemos tener a nuestra disposición. Gracias, Dios mío, por todo lo bueno que has hecho, todas las cosas buenas que has hecho por mí. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar todas nuestras energías y emociones. Valorar las cosas pequeñas, un libro, una película, lo que podamos, pues. Para mí es maravilloso compartir temas de ajedrez, pero también podemos hablar temas de todo tipo. Y en este caso de resiliencia emocional con respecto a la adaptación a estos tiempos. Entonces yo estaba pensando en todo eso y cómo puedo yo salir de esos cuadros que en verdad oprimen la mente y las emociones de uno. Muy simple. Estuve buscando unos videos, por ejemplo, de música, del folclore venezolano. Estuve buscando abrazos del alma, la entrega, el afecto, el amor. Estuve en una enseñanza donde no te creas más importante que los demás, porque así como sube también puedes bajar. También publiqué 2 videos con respecto a mí y mi familia. Esos recuerdos maravillosos de la familia los tenía presentes. Y después que publiqué ese video de la familiar, inmediatamente llamé al lugar donde forman parte del éxodo de venezolanos a toda mi familia. Gracias a mi familia por permitirme poder comunicarme con cada uno de ustedes. Mi familia, mi bella, mi linda familia. Bueno, recordando tiempos, recordando los que quedamos. Se fueron mis padres con el Señor, está bien. Pero la sabiduría con que ellos sembraron en nosotros vive, siempre y cuando nos mantengamos rectos, coherentes, dignos, con cordura, eh, siendo buenos hombres, o en el caso de las mujeres, que sean buenas mujeres, personas útiles a la sociedad. Entonces me pongo a pensar en todas esas cosas y me pongo a pensar en la palabra resiliencia. Yo me decía, Dios mío, ya no escucho los boleros de antes, ni los tríos, los panchos, ya no escucho nosotros, la canción Nosotros, ya no escucho esos boleros románticos y, bueno, y rocoleros, ¿no? Que creo que los llaman así. Ya no escucho nada de eso, entonces, ¿qué hacer? Para mí, el reggaetón o la transculturización es como el monte ahogando
las plantas de un jardín. Es como la cizaña ahogando la higuera. Pero si nosotros limpiamos el monte y nos concentramos en nuestros valores, en nuestra identidad cultural, posiblemente podamos sobrellevar esta vida con una sonrisa. Vamos, para salir de los cuadros depresivos tenemos que ir saliendo de acuerdo a la hora en que lo vivimos. Luego 2 horas desde que tuvimos ese cuadro depresivo, intentamos mantenernos coherentes hasta que transcurre el día y cada quien se va a dormir. Eso es lo que veo yo. Pero yo todavía, a pesar de todo, estoy en la búsqueda de esas pequeñas cosas que en verdad me hacen olvidar todos los sacrificios y todos los dramas actuales que está viviendo mi población, mi país, mi pueblo, y concentrémonos en cosas o aspectos positivos. ¿Y cómo lo hacemos? No teniendo el listón de la felicidad tan alto, sino ponerlo al alcance según el ciclo de vida que estamos viviendo hoy en día. Bueno, así lo veo yo. No puedo regresar a esos tiempos, pero le doy gracias a Dios por la vida y la salud que me ha presentado hoy. Le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios por permitirme la bendición de la vida y el ganar mucha experiencia para así poderlo transmitir a las generaciones que están por venir o que están en proceso de crecimiento y maduración. Bueno, esta es la reflexión. En base a los videos estuve reflexionando y así me sentía. Si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like para saber que en verdad te gustó. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos comentarios, en estas conversaciones, por favor suscríbete, acompáñame. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Y estamos a 3 de enero del año 2023. Son las 1:43 de la madrugada, en verdad. 1:43 de la madrugada. Pero quería compartir esta reflexión con ustedes. Y espero que les haya sido interesante de su grado. Bendiciones para todos, estimados amigos. Cuídense mucho, por favor. Bendiciones para todos. Les habló Ernesto Rondón. Bendiciones para todos.